Buenas tardes a los presentes en esta conferencia que organiza la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Un agradecimiento especial al doctor José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte de Lima, EFAJA, quien con un ánimo y un entusiasmo incomparable viene organizando siempre las jornadas de capacitación, ¿no? Que no se queda solamente con ustedes, nuestro público presente, sino que trasciende a ello en la medida en que se transmite simultáneamente vía Facebook, canal YouTube de FAJA, y luego queda grabado, ¿no?, en el acervo de la videoteca de FAJA, que se comparte en las redes sociales. Nosotros queríamos compartir, ¿no?, algunas reflexiones sobre justicia constitucional, pues hemos tenido la oportunidad con Roger de llevar este año un curso denominado Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, quinta edición, en la Facultad de Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Valga la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al director Francisco Javier Díaz Reborio por la oportunidad de conocer esta organización magnífica, el compartir experiencias con diversos compañeros de Hispanoamérica y también la oportunidad de conocer especialistas en materia constitucional y derechos humanos que nos han permitido reflexionar y poner en práctica en nuestra actividad profesional que desarrollamos. Y justamente como agradecimiento por nuestra parte, comentábamos con Roger que queríamos compartir con ustedes un video promocional de este interesante curso que lo vamos a pasar en este instante. Lo que hace diferente a este programa es una cuidada combinación de factores. En primer lugar y sobre todo, el altísimo nivel de cualificación del profesorado y la gran variedad de especialistas con los que contamos. En segundo lugar, un programa cuidado donde se profundiza a fondo en todas las materias de justicia constitucional. En tercer lugar, la posibilidad de participación, de interactuar los alumnos con los profesores y de intervenir en todo caso. Y luego, un amplio programa cultural que trata de mostrar en todo su esplendor esta preciosa ciudad de Toledo. Participe como un ponente más en el curso en la Jornada Iberoamericana, exponga sus más recientes estudios en Derecho Constitucional y opte a una publicación colectiva. Obtenga un título propio de una universidad europea puntera en América. Si no es licenciado, el curso le proporciona un título de experto. Además, puede completar su formación
acudiendo a un seminario de casos prácticos en la ciudad constitucional por excelencia, Cádiz. Hemos preparado un exclusivo programa cultural para usted, repartiendo a lo largo de las 3 semanas diferentes actividades de carácter voluntario. Así vamos a ver las puertas más exclusivas de la ciudad, diferentes baños, termas y muchas historias y leyendas más. Contamos con unos materiales de gran calidad que marcan la diferencia. Entregamos a nuestros estudiantes un maletín que consta de un pendrive con toda la información aportada por nuestros profesores, algunos libros de actualidad y sobre todo una licencia de la base de datos jurídica Tirant-Loblanch, considerada como la más completa por la comunidad internacional. Aprenda con los mejores especialistas en justicia constitucional de Europa y de América. Prestigiosos profesores universitarios, magistrados de tribunales constitucionales y supranacionales. Durante la especialidad tuve oportunidad de compartir con colegas de otras nacionalidades, una experiencia realmente enriquecedora. La calidad, nivel, pluralidad del profesorado, tanto europeos como americanos, es la mejor experiencia. La recomiendo por la calidad y pluralidad de ponentes y alumnos, que permiten más amplio debate en materia constitucional. El mejor análisis de los sistemas de justicia constitucional en Iberoamérica. Una manera diferente de aprender justicia constitucional. Constitucional, pero para quienes por A o B no podemos llevarlo, por alguna razón momentánea, tenemos bajo la ventaja del YouTube el canal de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde los invito a que puedan ustedes consultar y apreciar las diferentes conferencias sobre diferentes temas vinculados a los tópicos que ya comentaba Roger, ¿no? Sobre justicia constitucional, los retos, los desafíos, problemas actuales, problemas de discusión que es necesario siempre tener a la mano. Así es que el acercamiento al programa tan dinámico de especialista en justicia constitucional también está abierto para todos nosotros. Así es que los invitamos a que también puedan revisar el blog de este programa de especialización, como también el canal YouTube de la Universidad Castilla-La Mancha. Bueno, con estas breves palabras de agradecimiento pasamos ahora ya a la exposición de Roger. Bienvenido, Roger. Muchas gracias, doctora Emilia. Bien, ya iniciando ya propiamente con los temas que se han programado para el evento, mi persona va a tratar respecto a la consulta previa en la jurisdicción constitucional del Perú a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la finalidad estrictamente académico, lo que yo voy a hablar es un poco sobre el concepto de la consulta previa, la base normativa y qué dice la Corte Interamericana respecto a la consulta previa y cómo así se está aplicándose o no en nuestro país, y si no se aplica, entonces qué mecanismos tanto en la jurisdicción ordinaria o constitucional
se viene utilizando para poder materializar ese derecho colectivo de los pueblos indígenas, que es la consulta previa. La consulta previa se entiende conforme al convenio 169 como el derecho colectivo de los pueblos indígenas o indígenas que tienen el derecho de participar respecto a decisiones gubernamentales, sean administrativas o legislativas, que afecten de manera directa a su territorio, subsistencia, su forma de vivir o su cultura, ¿correcto? Entonces, significa que cuando el Estado inicie o decida realizar una inversión, pero esa inversión va a afectar de manera directa a las comunidades campesinas o nativas, entonces tiene que consultarles para que ellos también opinen, expresen cuál es su sentir, si les afecta o no, ¿correcto? Entonces eso es en esencia la consulta previa. Y la base normativa básicamente es evidente, es el 169, que antecede al convenio 107, que era un convenio, en palabras del doctor Francisco Eguren, el doctor Francisco Eguren, asimisionalista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que reconocía o consideraba a los pueblos indígenas como olvidados, que ya estaban por desaparecer. Pero el convenio 169 sí reconoce la importancia de estos pueblos que tienen incluso una existencia antes de la República, que históricamente han estado olvidados, por ejemplo, en la colonización, en la conquista. Entonces, lógicamente, si ellos tienen una existencia, ya incluso preexistencia, naturalmente tienen algo que decir, tienen derecho a opinar respecto a su forma de vivir, porque no se puede constitucionalizar o legalizar una actividad que perjudica a sus intereses. Sin embargo, este mecanismo en nuestro país ya está vigente desde el año 95, donde el Perú ya es parte de ese convenio 169. Lamentablemente, el desarrollo legislativo ha sido de manera tardío. ¿Por qué? Porque recién en el año 2011 se promulga la ley 29785, ley de la consulta previa, y su reglamento, el decreto supremo que reglamenta esa ley. En este caso, es evidente que es de manera tardía. Pero, ¿cómo así el Estado decide crear una legislación, o por lo menos materializar el derecho interno a la consulta previa, al convenio 169? Básicamente, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya se había adelantado en el año 2009-2010, donde señalaba incluso principios, pautas, cómo el Estado debía llevar el procedimiento de la consulta previa. Pero también había argumentos, incluso en el Perú y en otros estados, de que no se podía llevar la consulta previa porque el Estado no había ratificado, o porque el Estado, si bien es cierto, había ratificado, pero no había desarrollado legislativamente. Es decir, no había reglas de juego claro para llevar ese procedimiento de la consulta previa. Entonces, ahí viene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente en dos casos muy importantes, la Corte Interamericana incluso va más allá del convenio 169, porque el convenio 169 dice la aplicación es desde que el Estado asume o ratifica ese convenio, pero en los casos Saramaca versus Surimán del año 2002, Sarayaco versus Ecuador año 2012,
se va más allá del convenio 169. ¿Por qué razones? Porque Surinam y Ecuador, que son, bueno, Ecuador incluso en ese entonces no había ratificado y Surinam tampoco no ha ratificado el convenio 169, entonces habían dado concesiones en mineras, petroleras, en clara afectación a pueblos originarios. Entonces, los pueblos de Saramaca y Saraco se van a la Corte Interamericana y la Corte, como es un tribunal que tiene que dar una solución, hace una interpretación del artículo 21 de la Convención de Costa Rica, o del Tratado Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Que reconoce la propiedad privada. Entonces, ¿cuál era la lógica aquí? Si bien es cierto, estos estados no han reconocido, no han ratificado el convenio 169, pero aplicando el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la propiedad privada, en este caso ya, sin una interpretación, la propiedad colectiva, la propiedad de los pueblos indígenas, donde tienen una existencia histórica, tienen sus formas de vivir, su cultura, su tradición, su modelo económico, incluso su forma de trabajar. Entonces, lógicamente, si el Estado va a afectar la propiedad de los pueblos indígenas, tiene que consultar, por lógica pura, por decir, si ponemos un ejemplo, que si yo quisiera ingresar a su territorio, a la casa de ustedes, lógicamente tendría que consultarles, ¿no? Si podría ingresar o no, porque obviamente va a afectar de alguna manera. Entonces, por esa razón digo que se fue más allá del convenio 169. Ahora, entonces, bajo esa lógica, los argumentos de que el Estado no ha ratificado o los argumentos de que el Estado aún no ha desarrollado legislativamente no son de recibo convencionalmente, porque la consulta previa, si bien es cierto el convenio 169, pero su interpretación se refuerza con el artículo 21 del Tratado de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la situación que ocurre en nuestro país? El día de hoy quería compartir puntualmente un caso en concreto que ocurre en el departamento de Madre de Dios. En este caso, con la comunidad campesina o nativa Tres Islas, ¿correcto? Que está en Tambopata, en Madre de Dios. Esta comunidad tiene sus formas de vivir, tiene sus formas, su cultura, su tradición, porque cumple con el requisito para ser considerado como pueblos indígenas, con el elemento objetivo y con el elemento subjetivo. El elemento objetivo, ¿qué quiere decir? Que tengan una existencia antes, originaria, ¿no? Histórica, y que practiquen sus formas de vivir. Ese es el elemento objetivo, el elemento territorial, identidad. Pero el elemento subjetivo también se sientan, ¿correcto? Se sientan parte de esa cultura, de esa tradición. Entonces, justamente en la comunidad campesina Tres Islas se presenta esa situación. Entonces, adelantando un poco, serían, obviamente, tendrían ellos derecho a que se les consulte en cualquier decisión gubernamental, sea nacional, regional o local. Pero ¿qué pasa? En esta comunidad campesina habían comenzado a ingresar mineros informales, empresarios, y se había instalado la prostitución, la contaminación a su flora y fauna. Entonces deciden poner una tranquera, por lo menos para controlar quién ingresa y quién no ingresa, porque ellos son propietarios de la comunidad campesina de Tres Islas. Entonces, si a su propiedad se está ingresando personas que no son del lugar
y están contaminando, están implementando culturas que son reprochables, como decir la prostitución, la drogadicción, etc. Entonces deciden poner tranqueras. Y frente a eso, cierto grupo de empresarios interpone una demanda constitucional de habeas corpus, alegando que se restringía el derecho al libre tránsito. Y lógicamente, ¿por qué? Porque pues, alegaban que las tranqueras vulneran el derecho a la libertad. O sea, no pueden transitar libremente. Y el habeas corpus procede ante la vulneración o amenaza de la libertad individual. El habeas corpus en primera instancia se declara fundada y en la sala penal o sala mixta de la Corte de Justicia Madre de Dios confirma. Entonces tenemos una sentencia estimatoria de segundo grado. Ya no se podía interponer el recurso de agravio constitucional. Ese habeas corpus nunca llegó al Tribunal Constitucional porque no estaba en los supuestos atípicos del RAC, ¿no? Del recurso de agravio constitucional. Pero aparte que se haya declarado fundada y ordenado a retirar las tranqueras que la Comunidad Campesina Tres Islas había instalado, ordenaba también que se investigue a los dirigentes o a la junta directiva de la Comunidad Campesina Tres Islas. Entonces tenían citaciones permanentes en el Ministerio Público. Y como ya era permanente esta situación, la Comunidad Campesina Tres Islas decide interponer otro habeas corpus, alegando que se estaba vulnerando su derecho a la tranquilidad, pero el petitorio era muy interesante. De repente es la primera vez en la historia que estamos aquí habeas corpus frente a un habeas corpus, porque el petitorio, ¿cuál era? Declarar nula la resolución judicial de la sala mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que había confirmado la sentencia que había declarado fundada la demanda de habeas corpus y que había ordenado el retiro de las tranqueras. Entonces, lógicamente, esto era un caso sui generis, tanto en primera y segunda instancia se declara improcedente liminar. Entonces, como es una sentencia desestimatoria, la Comunidad Campesina Tres Islas interpone un RAC, el caso llega al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, justamente analizando el caso ya a la luz de los criterios ya establecidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, da una solución del caso. Pero antes de solucionar, hacen una reconvención procesal de habeas corpus a amparo, porque el petitorio en todo caso encajaba era la alegación del derecho a la autonomía territorial, más aún que ellos eran propietarios. Entonces, en el fondo, ellos buscaban que se respete su derecho a la autonomía, al territorio, a la propiedad, porque en base a esa alegación ellos habían instalado las tranqueras. Entonces, si están instalando las tranqueras porque son propietarios, no habría ninguna vulneración. Por ende, pedían que se declare nulo esa resolución judicial de habeas corpus, la primera que perdieron. Entonces, el Tribunal Constitucional convierte de habeas corpus a amparo. Y quizás el fundamento así medular de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que el expediente es el 1126-2011, el Tribunal Constitucional, a la luz de la Corte Americana, dice que debemos diferenciar, ¿no?, una visión civilista y una visión constitucional sobre la propiedad. Tierra es una visión patrimonial, civilista, pero territorio ya es una visión incluso política, ¿no?, autodeterminación, autogobierno, pero en salvaguarda de la subsistencia de los intereses de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas o ancestrales. Pero no quiere decir que sean como una isla, pues no, tampoco, porque obviamente son susceptibles de control en tanto en cuanto que sus actividades no lesionen o vulneren derechos fundamentales o derechos humanos.
Entonces, decide de que ellos sí, en efecto, tenían derecho a la propiedad, entonces, con razón podían, tenían derecho a decir quién ingresa y quién no ingresa a su territorio. Y las tranqueras estaban perfectamente válidas, pues, ¿no? Y por esa razón ordena a la sala mixta de Madre de Dios para que declaren o para que emitan otra resolución respecto a la habeas corpus que habían confirmado. Pero el problema no acaba ahí. O sea, si bien es cierto, ellos ya en la jurisprudencia del Tribunal de Constitucional ya le reconocieron, o reconocieron más que resaltaron ese derecho a la propiedad de la Comarca de Tres Islas. Pero el problema también en la Comarca de ¿cuál era? O sea, si bien es cierto, ya tienen ese derecho a la propiedad que pueden poner las tranqueras, sino que había concesiones mineras otorgados por el gobierno regional de Madre de Dios. Habían autorizaciones de uso de aguas con fines mineros, y justamente en la comunidad campesina de Tres Islas. La pregunta era si se habían hecho o no la consulta previa. Y si entendemos la consulta previa, que estos pueblos tienen derecho a opinar, pero no quiere decir que tiene derecho a vetar. O sea, no es que simplemente consulta y le va a decir sí, no, sino justamente el Estado va a tener la última palabra, pero la última palabra va a tener conforme a la proporcionalidad y racionalidad, no a la arbitrariedad. Porque muchas veces se piensa que la exigencia de la consulta previa son aquellos que están en contra de la inversión, del crecimiento económico. La Corte Interamericana misma ha señalado, no es que se esté en contra, sino, claro, si tenemos recursos naturales, más aún, en nuestro país tenemos 3 regiones, ¿no? Entonces, el aprovechamiento tiene que ser justamente conforme al convenio 169, porque ellos también, si se han sido sociedades olvidados, negados históricamente, entonces tienen derecho a opinar, porque es lógico, pues, porque si el profesor Francisco de Eguren ponía un ejemplo, si alguien viene a decirle, préstame tu casa o tu propiedad, pero ¿cuál es el beneficio que voy a tener? Y no le vas a decir nada, entonces lógicamente nunca le van a prestar. Entonces, justamente, si se va a hacer alguna concesión minera o otorgar permisos para aprovechamiento de usos de agua con fines mineros, pero eso va a dejar contaminación o el mercurio, etcétera, y va a afectar de manera directa a los intereses, incluso a la subsistencia de las comunidades campesinas, en este caso puntualmente de Tres Islas. Entonces la pregunta era, ¿se había hecho? No se había hecho. El gobierno regional de Madre de Dios no había hecho estas concesiones, que incluso se habían otorgado antes de que se implemente la ley 29785, que es la consulta previa. Frente a eso, la Comunidad Campesina de Tres Islas inicia los recursos propios, ¿no? En la jurisdicción ordinaria, en el contexto administrativo, pero ni así no lograban mitigar, revertir la situación, porque seguían aprovechamiento de terceros que estaban contaminando a sus tierras, y entonces era una afectación directa a su subsistencia. Deciden pedir una medida cautelar o solicitar una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta medida fue otorgado, donde exhortaba al Estado peruano a fin de facilitar o dar prioridad para solucionar ese caso, ¿no? Y tampoco así no se había realizado. Entonces, ¿qué les quedaba? Si ellos ya tenían sentencias del Tribunal Constitucional donde se había resaltado que son propietarios, que no solo esos, también tenían títulos de propiedad, y tienen una medida cautelar donde dice que hay contaminación, hay enfermedades, las aguas se están contaminando, entonces eso amenaza o afecta de manera directa la subsistencia de la comunidad campesina Tres Islas. Con ese argumento presentan un amparo, con la finalidad de que se declare nulo todas las concesiones mineras
otorgadas incluso que estaban en trámite porque no han realizado la consulta previa, o sea, antes que se implemente o que se inicie las concesiones mineras. Entonces, el juzgado civil de la Corte de Madre de Dios, ya en este caso actuando como juez constitucional, admite, bueno, en primera instancia se declara la emisión de liminar, y la sala se declara nulo y nuevamente se califica y ordena que se admita a trámite. Y los argumentos del procurador, en este caso del gobierno regional de Madre de Dios, ¿cuál eran? O en el expediente está, ¿no? ¿Cuál eran? Que hay concesiones que se han otorgado antes o no había desarrollo legislativo para realizar la consulta previa, por tanto no se podía realizar la consulta previa. Pero eso es argumento de no recibo, pues ¿por qué razones? Porque hace rato hemos indicado en 2 casos, ¿no? De Surimana y Ecuador, le han parado el derecho incluso a aquellos, aquellos estados donde no había justamente ni siquiera ratificado el convenio 169, pero en este caso en el Perú ya estamos en el 95 vinculados al convenio 169. Entonces el argumento no convenció al juez y se declara fundada la demanda. Y justamente a la luz, ¿correcto?, de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, del habeas corpus, donde se había resaltado el convenio 169, asimismo, la medida cautelar que le había otorgado a la Convención de Tres Islas, se declara fundada, y esta sentencia es apelada, la sala también confirma, bajo los mismos criterios del convenio 169, el criterio de la Corte Interamericana. Entonces estamos ante una sentencia estimatoria, y contra esa resolución los demandados en este caso presentan un recurso de agravo constitucional. La misma fue rechazada, presentan su queja, pero el Tribunal Constitucional, donde el ponente ha sido el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, declara improcedente. ¿Por qué razones? Porque el artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece cuándo procede un RAC contra sentencias estimatorias. En este caso era una sentencia, el artículo 18 dice que procede contra sentencias desestimatorias, es decir, improcedente o infundada. Pero en el caso que les comento, el expediente es 675-2017 de la Sala Civil de Madre de Dios, se había confirmado, entonces era una sentencia estimatoria. Y claro, también procede contra sentencias estimatorias, pero en caso de lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, o cuando el caso vulnera pues, ¿no?, un presente vinculante, una doctrina jurisprudencial, pero en este caso no se daba esa situación, por eso se declaró fundada, improcedente el RAC. Entonces, estos hechos, estas actuaciones, ¿qué mensaje nos dan? O sea, ¿qué podemos rescatar? Porque si bien es cierto, nosotros podríamos hablar de la ley, del reglamento, donde dice cuál es el procedimiento de la consulta previa, pero finalmente los papeles pueden aguantar mucho, ¿no? O sea, aguanta todo, pero lo importante es que se lleve a la práctica. ¿Cuál es el mensaje que podemos rescatar? Muchos aquí somos abogados, o algunos estamos siendo para ser abogados. Trabajamos de repente en sector público, privado, o en sector privado de repente en las mineras. Entonces, ¿cuál es? Que si se decide hacer una inversión en las zonas donde existen comunidades campesinas nativas, hay que tener que consultar, o sea, tiene una consulta. Porque si no se va a consultarse, se va a declararse nulo cualquier inversión. Porque justamente no puede ser un saludo a la bandera, pues no, la consulta previa. O sea, el hecho de realizar la consulta previa para que los pueblos indígenas opinen cuál es su parecer respecto a estos proyectos.
y de repente ustedes quieren realizar alguna pregunta, la parte final creo se va a permitir realizar algunas preguntas, y a continuación vamos a pasar el uso de la palabra a la doctora Emilia Bustamante, que va a tratar también un tema muy importante que de repente no está siendo olvidado en nuestro país. En cambio, la Corte Interamericana, como siempre, va subrayando, justamente porque trata de un derecho humano, que es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a Roger esta oportunidad de haber compartido esta mesa, pero también sería oportuno hacer presente a todos ustedes, amigos, que Roger está aquí y es un día muy especial para él. ¿No, Roger? Claro, porque es su cumpleaños. Así es que feliz cumpleaños, Roger. Muchas gracias. Bueno, nosotros acá justamente comentábamos qué temas podíamos tocar vinculados a nuestro curso de Justicia Constitucional que pudiéramos compartir con ustedes, ¿no? Y justamente entre los temas que tocamos nosotros fue el que Roger comentara con ustedes la consulta previa, ¿no? Y la jurisprudencia que existe a nivel internacional y nacional sobre el tema y la incidencia de lo que se debe entender por consulta previa que lo ha abordado. En cuanto a mí, vamos a tocar el tema de los desafíos que presenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En relación a la afectación al derecho a la salud de un ciudadano chileno, el señor Poblete Vilches. Y justamente nosotros hemos puesto como título provocador, largo acá. Espero, Cecita, que me ayudes porque la diapositiva no la puedo poner en completo, por favor. Y hemos titulado la conferencia Desafíos del derecho a la salud frente a la urgencia médica y a la vulnerabilidad de los adultos mayores. Caso Poblete de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y nos interesaba porque... Yo quiero ver la pantalla completa, por favor. Gracias, Cecita. Bueno, nos interesaba tocar acá un tema que, digamos, no es ajeno a nuestras realidades en el ámbito de América Latina, ¿no? Que es la atención de los servicios de salud ante personas que tienen la calidad de adultos mayores y que tienen enfermedades graves. Muchas gracias, Cecita. Y en el caso Poblete, que es un caso que todavía no ha sido, digamos, muy abundantemente analizado y tratado, ¿no? Al menos entre nosotros, en el ámbito de los estudios constitucionales y derechos humanos, tiene mucha relación con nuestra problemática de la atención de salud en los servicios de atención público, del servicio público. Pero que obviamente también no significa que no se va a poder aplicar a los servicios de salud privados, ¿no? Ya hemos visto hace días, hubo un accidente muy grave, ¿no? De los 3 jóvenes que fueron atropellados en la avenida Javier Prado, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Y la pregunta que surgía de los periodistas era ¿por qué se había llevado a uno de ellos que había estado en muy mala situación, ¿no? Grave y de un riesgo que terminó con su muerte, ¿no es así? Por el atropello, la incidencia de atropello, que en lugar de ser atendido en una clínica particular cercana a la Javier Prado, como hay varias ahí, no, fue trasladado hasta el centro de Lima, ¿no? Y con todo lo que significa el tráfico de nuestra ciudad capital, que es un tráfico denso y en una hora también muy complicada, y con la incidencia de que existía pues la información de que si se hubiera atendido en la prontitud no hubiera muerto, hubiera tenido oportunidad de ser salvado. Entonces ya está en el tapete el tema de cuál es la obligación de atención de salud a las personas ante las emergencias, ¿no? En este caso específico del señor Poblete Vilches, ocurrió que el año 2001, él es un ciudadano ya fallecido chileno, que en el 2001 por una insuficiencia respiratoria fue ingresado en un hospital. Se le atendió
se le dio un diagnóstico de reservado, estuvo en unidad de cuidados intensivos, tenía la peculiaridad de que tenía 76 años de edad, en una persona de la tercera edad, adultos mayores, como lo llamamos ahora nosotros. Tenía algunas complicaciones también propias de las enfermedades que se adquieren a esas edades, y inclusive una afección al corazón, ¿no? En resumidas cuentas, no voy a entrar al detalle médico porque ese tampoco no es el objeto. También tenemos que reconocer que hay aspectos especializados que no los vamos a desarrollar como si fuéramos pues médicos. Sería muy grande la pretensión, ¿no, Roger? Pero en concreto el caso era así, ¿no? Un señor que entró por insuficiencia respiratoria, es atendido en la UCI, es internado 5 días, pero también se ve que hay aspectos colaterales que están complicando su situación médica, entre ellos un problema también al corazón, y que se veía necesario hacer una operación. Apareció ahí una autorización supuestamente de una de sus hijas del señor Poblete y se le hizo una intervención, pero más bien en lugar de una mejoría, su cuadro médico empeoró. A tal punto que inclusive los médicos dijeron que ya no había más que hacer y que la familia se lo podía llevar. Entonces hay como le dicen, una nota en la cual un familiar firma y pide el alta del paciente Poblete y lo llevan a su casa. Pero obviamente él estaba en una situación tal que no estaba apto para llevar a la casa, porque él estaba con una secuela, había sido operado, tenía todo un cuadro complicado, porque también sabemos nosotros coloquialmente que la diabetes es una enfermedad que es muy seria, ¿no? Que en determinados momentos puede acentuar mayores males inclusive. Entonces, lo dan de alta a raíz de ese pedido, entre comillas, decimos ahora, porque ya les voy a adelantar luego, a raíz de que supuestamente la hija pidió y autorizaba el alta del papá, con el visto bueno de que los médicos también le habían dicho que ya no había nada que hacer y que era mejor que se vaya a su casa para evitar enfermedades intrahospitalarias. ¿No es así? Sabemos que son las enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Son aquellas bacterias que están siempre en el ambiente de los establecimientos de salud y que pueden hacer que una persona con ciertas condiciones propias de estar enfermo pueda ser afectado e inclusive complicar más su cuadro médico. Lo sacan. Eso es en enero del año 2001. A los pocos días reingresa al hospital porque el señor ya se había puesto muy grave, muy grave. Y eso termina en que, bueno, el señor muere, ¿no? Ellos tuvieron que batallar en presentar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben que es el primer paso previo en el cual, agotando la vía interna, se acude para pedir un resarcimiento de parte del Estado. ¿Por qué? Porque el hospital era público, era del Estado chileno, y no se había brindado la atención debida, estimaba la familia, respecto al señor Poblete. En el interín de los hechos, se determina que cuando el señor había salido de alta, esa autorización que supuestamente había dado la hija no era atribuible a la hija y que el nombre que se había dado en verdad era el de la esposa del señor Poblete y que para colmo de males no pertenecía a la firma ni de la hija ni de la esposa. Era un documento falsificado. O sea, ¿cómo era posible que una persona hubiera salido en ese estado crítico de salud con una autorización falsa? Imagínense ustedes, ¿no? Ahora, luego los peritos también determinaron que el estado en el que el señor había sido dado de alta no era el conveniente, porque ahí había que ponderar no tanto el tema de adquirir una enfermedad intrahospitalaria, sino también el hecho que el señor estaba con procesos febriles. Entonces, en esa situación, habiendo sido operado con complicaciones de la edad, ¿cómo se le podía dar de alta y mandarlo a su casa? También está acreditado que se le mandó a su casa sin darle también las indicaciones a la familia de cómo tenía que ser los cuidados y las atenciones, ¿no? Entonces, no era tan sencillo como una persona que tenía un resfriado y lo mandaban a su casa. No, era una persona que requería atención especializada y no se le había dado. ¿Tenía una connotación especial? Sí. Primero, era una persona que era adulto mayor, 76 años. Segundo, tenía un cuadro de diversas enfermedades producto de la edad de adulto mayor que hacía que había que tener una dedicación profesional ahí que no le había brindado el Estado mediante su servicio de salud pública.
Y bueno, pues el tribunal determinó una sanción al Estado chileno por no haber cumplido sus obligaciones. Pero como ustedes verán del título de la conferencia, el derecho a la salud, ¿qué es? Es parte de los nuevos derechos que se llaman los derechos económicos y sociales, ¿no es así? Los que han estudiado derechos sabrán de que en la clase de derechos humanos nos hablan de derechos de primera generación, ¿no es así, Roger? Derechos de segunda generación y derechos de tercera generación, como que fueran derechos que se han ido ganando cíclicamente, ¿no? Y que se determina que, por ejemplo, el derecho a la vida es derecho a la primera generación. ¿Qué más importante que un cautelar el derecho humano a la vida de una persona, ¿no? Y el derecho a la vivienda es un derecho económico de tercera generación que se aspira a que todos los estados brinden las facilidades para que todos los ciudadanos puedan tener el acceso a su vivienda propia, ¿no es así? Sabemos que no todos son propietarios de un inmueble, porque esa es la realidad de la economía, del desarrollo de las personas. Pero la aspiración es que todos algún día sean dueños de su propio departamento, su propio inmueble. Entonces, se estratifica en derechos de primera generación, los más inmediatos, los íncitos a la persona humana, y luego derechos de segunda generación, los derechos políticos, y luego los derechos a tercera generación. Aunque también en alguna oportunidad hemos escuchado conferencias en las cuales se señala cómo vamos a estratificar. Los derechos humanos son uno solo, porque vamos a clasificar primero, segundo, tercero. Pero bueno, dentro de todo, los derechos a la salud es un derecho que se está desarrollando, que se está formando, que se está consolidando. Y en el caso Poblete, como vamos a ver nosotros a continuación, se planteó una respuesta y una propuesta de solución interpretativa que en términos de argumentación jurídica de tutela constitucional es importante analizarlo. Particularmente, yo escogí este caso para tocarlo con ustedes, uno para ver el tratamiento de la argumentación de la Corte sobre el derecho a la salud. Y en segundo lugar, porque justamente quien aborda el análisis crítico de esta sentencia es Laura Clericó, una de nuestras profesoras del curso de Justicia Constitucional, a quien le agradecemos esa conferencia que fue muy reveladora de un pensamiento crítico, ¿no? Porque ella nos propone no quedarnos con los conocimientos que recibimos, sino también ir pensando mucho más allá. Bueno, obviamente se trata de una maestra de excelencia y que viene formada, ¿no?, de la escuela de Robert Alexi, ¿no? Bueno, ya les comentaré lo que ella comenta en el libro que les voy a dar la referencia también donde poder acudirlo, ¿no? Porque también la idea de estas réplicas es compartir el conocimiento para que cualquiera de ustedes que están viendo este tema puedan revisarlo y puedan verlo. Esto está colgado en la página que les voy a indicar luego. Y es más, les aconsejo, si desean, Laura Clericó, pueden buscarlo ustedes en los buscadores en las redes, y van a encontrar sus diversas publicaciones, que ella las ha hecho en México y que están puestas a disposición de todos nosotros. Bueno, en cuanto al derecho a la salud, que se determina la responsabilidad del Estado chileno, ¿no?, la Corte Interamericana armó una argumentación. Y esta argumentación partió de desarrollar un método de análisis, como ustedes verán. Y este método de análisis implicaba analizar tres grandes componentes. Primeramente, identificar los estándares internacionales relacionados con la salud en situaciones de urgencias médicas. Primer término. Establecer cuál es ese marco jurídico que se debe considerar de responsabilidad en atenciones médicas. Luego, es identificar cuáles son esos estándares relacionados con la salud respecto a las personas mayores. ¿Por qué? Porque en este caso estamos viendo el caso del señor Poblete Vilches. Y finalmente, el desarrollo de su argumentación respecto a cómo entiende, ¿no?, la valoración y el análisis del caso para resolver la responsabilidad del Estado chileno, ¿no? Entonces, en relación al primer tema de los estándares relacionados con la salud en situaciones de urgencias médicas, en primer término, se establece en la sentencia del caso Poblete Vilches una enumeración de diversos instrumentos internacionales, empezando de la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, los protocolos universales de derechos sociales, económicos, sociales, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, los diversos pactos que hay a nivel internacional de derechos humanos. Entonces,
Enumera todos los instrumentos internacionales para señalar que en común todos consagran el derecho a la salud. ¿No es así? Ahora, va a tener que encontrar una argumentación y establecer una interpretación de cómo se concibe esos estándares de la salud aplicables al caso Poblete. Y previamente a ello, lo que hace es identificar, ¿no?, los siguientes puntos. La responsabilidad de regular la prestación de salud. Y eso lo ve justamente, ¿no?, lo vemos justamente nosotros aquí cuando señala la propia sentencia, ¿no?, que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene el derecho a la salud y tiene derecho a vivir dignamente, ¿no?, y entendido no solo como ausencia de afecciones o enfermedades, sino como el ideal de un estado completo de bienestar. ¿Qué bienestar? Físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Esta obligación integral del derecho a la salud se traduce en un deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Un deber ser inmenso, grande, comprensivo de lo que debería todo ser humano tener, gozar. Y para ello establece que los estados son responsables de regular con carácter permanente la prestación de servicios. Si es un derecho a tener salud, bienestar, el Estado tiene esa obligación de regular la mejor manera de darle ese bienestar social, mental, a la persona, ¿no? Y esta obligación debe hacerse tanto con los servicios públicos como privados, mediante ejecución de programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicio de calidad. Entonces, ¿se dan cuenta, ustedes, amigos, de que el derecho de salud no es solamente una palabra de un deber ser, algo ideal, sino que la Corte lo concretiza en los alcances de cuál es la obligación del Estado, cómo debe brindar ese derecho de salud, brindando con adecuado seguimiento de las políticas públicas de salud, tanto los entes privados y públicos que brindan ese servicio de salud. ¿Por qué? Porque se quiere que ese servicio de salud sea óptimo para que garantice la salud integral de las personas. Luego también, tomando en cuenta unos documentos de la Comisión del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, la Corte, ¿no?, establece los 4 estándares que van a ser analizados en el caso Poblete y que es importante considerarlos porque son un aporte. La Corte sigue el material que ha desarrollado la Comisión de Estudios Económicos y Sociales, los DESC conocidos, y establece acá, identifica 4 estándares. ¿Cuáles son? El primero, la calidad. Se debe contar con una infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, así como también disponer de recurso humano calificado para responder ante urgencias médicas. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de emergencia de salud deben ser accesibles a todas las personas. La accesibilidad entendida en las dimensiones superpuestas de no discriminación. Accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información, proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado en los derechos humanos. Disponibilidad. Se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La coordinación entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de manera integrada las necesidades básicas de la población. Aceptabilidad. Los establecimientos y servicios de salud deben respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados. Además, deberán incluir una perspectiva de género, así como de condiciones del ciclo de vida del paciente. El paciente debe ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento, y frente a ello, respetar su voluntad. Por ello, la Corte más adelante se va a preguntar,
¿Se respetó la voluntad del señor Poblete Vilches? ¿Se respetó la voluntad de los familiares del señor Poblete Vilches? ¿Se les dio la información necesaria de cuál era el tratamiento que debía darse en la casa cuando le daban de alta? ¿Se les explicó cuál iba a ser la secuela del desarrollo de la enfermedad del señor Poblete Vilches? ¿Cuál fue la actitud médica de ese médico que autorizaba el alta? Parece que estuviéramos hablando cosas de la vida cotidiana, ¿no es así? Porque ustedes recordarán y ustedes tendrán presente que también acá en nuestro país existen problemas, ¿no es así? Los que han tenido alguna oportunidad de ver pacientes, familiares o conocidos hospitalizados, en el que se exige a veces que se dé de alta rápidamente, ¿no es así? ¿O no han tenido conocimiento? Por supuesto que sí. Hay una premura. No, pero señora, se necesitan las camas. Se va a operar próximamente unas personas. Se requieren más camas desocupadas. Tiene que llevarse a su esposo. Tiene que llevarse a su esposa. Tiene que llevarse a su hijo. ¿No? Hay una necesidad también, porque claro, se requieren las camas porque van a entrar otros pacientes para poder ser atendidos dentro del marco de la obligación del Estado de brindar las atenciones de salud. Pero ¿qué hay con ese paciente? Ese paciente, ¿en qué momento debe ser dado de alta? ¿En qué momento es el más apropiado? O sea, también hay que considerar a la persona que es la beneficiada. Entonces, estos parámetros internacionales, vamos a ver luego cómo la propia Corte Interamericana los aplica en el caso Poblete. En relación a la accesibilidad, la Corte nos va a señalar que el Estado está obligado a garantizar un trato igualitario a todas las personas que accedan a los servicios de salud. ¿Qué significa trato igualitario? Entre un anciano y un joven, ¿le voy a dar predominancia al más joven? ¿Eso es trato igualitario? Obviamente que la Corte lo va a desarrollar luego y va a analizar que acá hay una vulneración al trato igualitario. Ahí vamos a ver nosotros los alcances. Y cita aquí la Corte el artículo 1.1 de la Convención Americana. No son permitidos tratos discriminatorios por motivos de raza, color, sexo, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ¿Correcto? Condición social, la edad, tercera edad. Puede ser uno supuesto. Y la Corte reiteró que este principio del derecho a la igualdad y no discriminación tiene dos sentidos de concepción. Una negativa, que no puede haber trato discriminatorio arbitrario. Y una positiva, que los estados deben crear las condiciones para que se practique esta igualdad real frente a los grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. En tal sentido, la adopción de medidas positivas se acentúa en relación con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, quienes deben tener garantizado el acceso a los servicios médicos de salud en vías de igualdad. Asimismo, establece la Corte Interamericana que respecto a lo que ha notado de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público como la salud, la atribución de responsabilidad del Estado puede surgir por la omisión, ojo, omisión. ¿Qué significa omisión? No hacer algo. La omisión en el cumplimiento de ese deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo, ¿no? Entonces, ya estamos viendo nosotros aquí que del concepto de derecho a la salud, la Corte va a ir precisando cómo se da ese derecho a la salud de parte del Estado, ¿no? El Estado no nos va a dar un soplo de vida, sino nos debe dar servicios, calidad de servicio, idóneos servicios, contrato igualitario, sin discriminación, tomando las medidas de supervisión y fiscalización. O sea, ¿cómo puede ser posible que en un hospital comiencen a dar de alta de manera indiscriminada a personas que no están en condición de ser dadas de alta? ¿Alguien supervisaba? ¿Hubo un médico supervisor, un área de supervisión, de fiscalización de cómo se daban estas situaciones? Eso se va a ver en el caso que no se dio. Entonces, aquí la Corte centra
en qué consiste esta obligación del Estado. Proveer atención de salud y asimismo hacer actividades de supervisión y fiscalización de cómo se está proveyendo esas atenciones de salud. Es más, la Corte señaló, una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación, sin estar aptas en su infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones médicas o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades, podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad de la paciente. O sea, ¿cómo puede ser posible que un médico, ante esa situación del cuadro complicado del señor Poblete Vilches, le dé de alta? Ahí hay un tema de competencia profesional también del médico. Y entonces vamos a nosotros acá a ver cómo va arribando a armar la norma jurídica que afectó el derecho a la salud del señor Poblete. Entonces, hasta aquí ya se armó los estándares internacionales. Vamos a ver ahora el caso Poblete. ¿Cuáles fueron los estándares relacionados con el derecho a la salud? ¿De quiénes? De las personas mayores, ¿no? De las personas de tercera edad, que es algo muy específico por la propia condición, la edad, ¿no? Y las condiciones médicas, las enfermedades que rodean siempre a las personas mayores. Entonces acá la Corte hace presente los instrumentos internacionales que reconocen un catálogo mínimo de derechos humanos y que es necesario observar en el caso de las personas mayores en todos los aspectos de su vida y en las mejores condiciones posibles, ¿no? En especial en su derecho a la salud. Y este deber de los Estados parte, las obligaciones de los Estados parte, es mantener medidas de prevención mediante controles periódicos adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad, que cumple un papel decisivo y también la rehabilitación, conservando la funcionalidad de las personas mayores. O sea, prevenir y rehabilitar, ¿no? Prevenir y rehabilitarlo, tratarlos médicamente en el caso que sea necesario de acuerdo a la calidad de personas mayores. Procurando que esta forma de atención, de forma preventiva o ya de atención médica, se haga pues con el ánimo de disminuir los costos en las inversiones dedicadas a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales. Ustedes sabrán que en los servicios privados de salud y públicos se manejan ahora programas preventivos, ¿no? Programa preventivo a la diabetes, programa preventivo a la hipertensión y a otras enfermedades. ¿Por qué? Porque también es mejor dar pautas para que las personas sepamos cuidarnos, en aras a que es mejor prevenir a tener una enfermedad que luego también implica, ¿no?, un costo económico el poder tratarse. Y así mismo es costo económico que se traslada a la economía de nosotros mismos, los ciudadanos, como también a la economía de los entes que prestan este servicio de atención de salud. La Corte destacó, ¿no?, que la población en general está envejeciendo. Es una realidad. O sea, hay una realidad que refleja la importancia de la atención de salud de las personas mayores. O sea, la población en general está envejeciendo. Es una realidad. ¿Qué vamos a hacer con las personas que están envejeciendo? Esa es su preocupación de la Corte. Y entonces señala que ante este cambio del escenario demográfico de los países de la región, se dan una serie de retos y desafíos. Van a venir los mayores. ¿Cómo se van a atender? ¿Cómo el Estado va a ser responsable de velar por su cuidado y su salud de forma preventiva y rehabilitadora? Entonces, determina que este impacto en los derechos humanos hace necesario que los Estados se involucren para dar respuestas integrales, a fin de que estas personas mayores sean reconocidos como sujetos de derechos especiales, desde la prevención y promoción de la salud. Nótese que aquí la Corte está resaltando una realidad. No se trata de ver personas mayores y personas que van a morir más adelante y no me importa lo que va a pasar. No, es una realidad que las personas van a envejecer y se está dando en forma demográfica notablemente. Entonces, anota, los estados tienen que tomar acciones de forma preventiva y de forma de atención efectiva de las personas mayores como sujetos especiales, beneficiarios del servicio de salud.
Y especialmente también señala que hay muchas situaciones en las cuales se ve vulnerado el derecho a la salud de las personas mayores. Y señala los factores. ¿Cuáles? Limitaciones físicas, limitaciones de movilidad, la condición económica, la gravedad de la enfermedad y las posibilidades de recuperación. Y también señala y acota que ante este panorama de aumento de personas mayores y de contexto particular que se complica en relación a una persona mayor que tiene un problema de salud, que esta vulnerabilidad se ve acentuada, se ve afectada en mayor grado, ¿no?, en el desequilibrio que existe en la relación médico-paciente. Por lo que señala que es necesario que se garantice al paciente adulto mayor de manera clara y accesible la información necesaria y el entendimiento de su diagnóstico o situación particular, así como de las medidas o tratamientos para enfrentar tal situación. Son personas igualmente, no son objetos que ya es mayor, no me va a entender, no me va a comprender y por lo tanto vayas a su casa. No, son objetos de especial cuidado y hay que darles también una atención médica de calidad. La atención médico-paciente, acá está poniéndolo en blanco y negro la Corte. Debe haber también una transmisión, una información. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué tiene que hacer? A veces los médicos, ¿cómo nos atienden? ¿No? Excepto algunos que son muy buenos médicos. Pase señora, tome tal pastilla y chao. No, el médico debe explicarnos algo más. Debe darnos a anotar al usuario del servicio médico una orientación, la incidencia de un tratamiento y alternativas también de un tratamiento. Si eso es lo que cotidianamente debe hacer un médico con un paciente normalmente, ¿cuál es la atención del médico con una persona mayor? ¿Qué pasó con el caso Poblete? Ya les comenté hace un momento. Le dieron de alta con un cuadro afiebrado. Había ingresado con insuficiencia respiratoria. Le operaron porque tenía un problema del corazón. ¿Se imaginan ustedes ese señor? E inclusive en la sentencia, van a poder leerlo ustedes porque la sentencia es ampulosa. Yo no puedo desarrollarlo, obviamente, tenemos un poco tiempo, pero la sentencia está en la página web, como les voy a comentar ahorita, y ahí está todo el desarrollo. Cuando es dado de alta, tenía heridas que estaban supurando pus. Imagínense, en ese estado, ¿cómo lo pueden mandar a su casa un señor? Y a la familia no da la indicación. Entonces, acá la Corte plantea, la persona mayor es una realidad. Demográficamente ya están viniendo los ancianos porque es la ley de la vida. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Dos obligaciones bien claras. La prevención, para ir tomando los cuidados necesarios, porque claro, personas mayores que estén enfermas va a implicar un mayor costo para asumir estas responsabilidades. Prevenir. Y a los que ya estén enfermos, tomar medidas de atención de calidad, de atención con supervisión de que está atendiéndose con calidad. Y aquí también entra el tema de la ética médica, ¿no? ¿Cuál es la actitud de los médicos? ¿Cuál es la exigencia mínima de una atención, relación paciente-médico? Y cómo también el médico tiene la obligación de dar esa información básica necesaria a la persona mayor como a su familia de la secuela del tratamiento que deberá seguir la persona mayor. ¿Por qué? Porque la persona mayor tiene un derecho humano a la salud, ¿no? Entonces, ya vemos que la Corte aquí va armando la argumentación jurídica de cómo va a concebir de que el Estado chileno afectó esta situación que determinó su responsabilidad internacional. La Corte resaltó la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derecho de especial protección y por ende de cuidado integral, con el respeto de su autonomía e independencia. Paréntesis, ahorita estamos hablando nosotros en el Perú, el respeto a los derechos de la persona con discapacidad. Hace poco se sacó un decreto legislativo 384 que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas. Ya no hay personas con interdicción, con curatela, y ya no hay personas sin interdicción, como si hubiera una diferencia. Personas sin interdicción, que somos nosotros, somos normales, somos perfectos. Y personas con interdicción no son personas, tienen un curador que decide por ellos. Entonces ahora ya, desde el decreto legislativo 384, se está visibilizando que todas las personas somos iguales, tanto con discapacidad de cualquier tipo, como nosotros que no tenemos una discapacidad en este momento determinada o declarada. ¿No es así? Entonces acá también, acá se pone la incidencia
de que hay que visibilizar que hay un sector de población que son los adultos mayores que por la edad ya entran en el plano de personas vulnerables y que se ve ahondado esta vulnerabilidad por la ocasión de que adolecen diversas enfermedades coetáneas justamente a la edad o adquiridas o enfermedades crónicas o enfermedades de naturaleza terminal. Y entonces la Corte concluye que respecto a las personas adultas mayores, como grupo en situación de vulnerabilidad, existe una obligación reforzada, mayor, de brindarles garantías o derecho a la salud. Y esto se traduce en ¿qué? No en una palabra, garantía de la salud, sino en una obligación de brindarles prestaciones de salud que sean necesarias de manera eficiente y continua. En consecuencia, cuando se incumple esta obligación, ¿no?, de obligación reforzada, surge que se le niegue el acceso a la salud o no se garantiza su protección o se vulneran asimismo otros derechos. Miren, si no se brinda esta atención preventiva o el tratamiento adecuado de acuerdo a la vulnerabilidad de una persona mayor, entonces, ¿qué cosa sucede? Se incumple con esta obligación cuando se niegue el acceso a la salud, cuando no se garantiza su protección al derecho a la salud, o cuando asimismo, afectando el derecho a la salud de esa persona mayor, se le ocasiona vulneración de otros derechos. En el caso Poblete, ¿cuáles otros derechos? Derecho a la vida, porque murió. Vamos a ver luego. Entonces, esta es la situación que se presenta de relación a los estándares internacionales de protección a las personas mayores en relación al derecho a la salud. Y ahora vamos al caso Poblete, ya para ir terminando. Sobre los estándares, ¿qué dijo la Corte? Que en esta época, en 2001, ya existía suficiente normatividad nacional e internacional que garantizaba este derecho a la salud sin ninguna distinción. O sea, no es un derecho nuevo con posterioridad. Existía el marco jurídico que sustentaba este amparo al del señor Poblete en sus prestaciones de salud y que no se le dieron. Entonces, esta obligación estaba acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y distingue las afectaciones en relación al primer ingreso al hospital y el segundo ingreso. ¿Recuerdan ustedes que les señalé que ingresó con una insuficiencia respiratoria? Su cuadro se le complicó, estuvo en la unidad de cuidados intensivos y después de unos días dieron de alta, supuestamente a solicitud de un familiar. En casa se agravó y tuvo que reingresar al hospital. Entonces, por eso se habla de primer ingreso y segundo ingreso. Entonces, la Corte determina las responsabilidades tanto en el primer ingreso como en el segundo ingreso. Veamos. Sobre el primer ingreso al Hospital Sotero del Río, determina la Corte que existían indicios de que le dieron el alta de forma temprana. ¿Cómo no? Se había salido afiebrado, con heridas que suturaban pus. Solamente estoy dando dos características de las varias que están en la sentencia. Imagínense ustedes. Temprano. Claro que era temprano, porque por lo menos tenía que haber salido en cierta condición, ¿no es así? ¿No es así? O sea, una persona va a ser operada de la columna y va a salir con la herida abierta de la columna. Por favor, ¿no? O sea, hay términos de razonabilidad que se tienen que analizar acá y que la Corte lo aplica. La decisión de dar de alta fue en forma temprana, no fue una medida pertinente. Para eso se valió de peritos que determinaron cuál era el cuadro clínico del señor Poblete y si en ese momento, habiendo estado 5 días en UCI, estaba apto o no para salir a su casa. Y en esas condiciones en la que se describía en su historia clínica. Entonces, con peritajes, la Corte determinó que era temprano. No era un tema de que se le parecía a la Corte, sino de forma motivada determinó que esto era irresponsable. ¿Correcto? Y esto determinaba su responsabilidad internacional por no brindar las atenciones médicas necesarias, ¿no? Ahora, esto resultó también una acción médica y la calificó también, la autorización médica de darle de alta, la calificó como una actitud irresponsable. Ahora, el paciente fue externado, dijo la Corte, afiebrado y emanando pus por las heridas.
Tampoco se le brindó a los familiares indicación alguna de cómo cuidar al paciente en su domicilio, ni tampoco se les indicó cuáles podrían ser las señales de alarma. O sea, bueno, se va a su casa, si pasa esto, vamos a actuar de esta manera. Si pasa tal otra cosa, lo lleva a emergencia, ¿no? Sí, siempre hay unas pautas mínimas de cómo atender a un paciente. No, a la familia no se le ha dicho nada. También en la sentencia están las declaraciones de los familiares, donde aparece toda esta incidencia de hechos que acá están resumidas en forma concreta. Entonces, las autoridades tenían conciencia de la situación crítica del señor Poblete. Y frente a ello, la alta temprana, ¿ustedes creen que fue favorable para el señor Poblete? Obviamente que no, así es. Entonces, ya al mover la cabeza se han dado cuenta que eso era evidente. La alta temprana tuvo una incidencia considerable, que dio origen al segundo reingreso al señor cuando ya se pone mucho más grave y la ulterior muerte del señor Poblete. Y lo califica como negligencia médica, porque acá hay una responsabilidad también, ¿quién autoriza el alta? En el segundo ingreso, cuando ya está más grave, lo habían mandado a su casa, se pone mucho más grave y regresa y ingresa por segunda vez el señor Poblete Vilches, lo lleva a su familia al hospital. Un perito, Santos, ¿no?, señaló cuál era el procedimiento que debía haber actuado. ¿Qué debió haber hecho el equipo médico al segundo reingreso? ¿Cuál fue la atención médica adecuada? Que no se le dio. Ojo, que no se le dio. Entonces, ¿qué dijo el perito? Se debió haber actuado rápidamente, ya que el adulto mayor es un paciente muy vulnerable, ¿no? El perito dijo que el esquema antibiótico, los medicamentos, no era el adecuado. Dijo el perito también que la unidad de cuidados intensivos era vital. Así también lo era la ayuda mecánica para respirar, y que sin su dispensa era imposible que el paciente pudiera sobrevivir. Resaltando que eso era básico, era elemental. La falta más grave, según el perito, fue que no se pidió su derivación del paciente a otro centro con capacidad operativa para brindarle la atención que requería, por lo que 2 días después de este reingreso, el señor Poblete Vilches, no atendido adecuadamente, de acuerdo a un protocolo médico que lo determinó el perito, falleció sin que se le hubiera brindado tratamiento adecuado para preservar su salud, ¿no? Esto pasó. Y eso es importante porque justamente por eso es el título de la conferencia, desafíos que se presentan y retos de lo que va a pasar más adelante y que hay que anotar y poner en evidencia que nuestro país tiene obligaciones que atender en materia de salud, ¿no? Y tiene que hacerlo para evitar vulneraciones internacionales. Y entonces, en relación a los estándares, pasó a calificar. ¿Se acuerdan que les hablé de los estándares? Sobre calidad y disponibilidad. ¿Qué dijo la Corte? Que en el segundo ingreso no hubo el tratamiento intensivo que requería. Ya el perito decía que tenía que haberlo llevado a un centro con mejores equipos, mejor atención. E inclusive que no se había dado la atención de respiración mecánica que requería. No había camas. Como no había camas, no se le pudo brindar ese servicio. Entonces, ¿había calidad de servicio? No, pues no había calidad. Disponibilidad va unido, calidad con disponibilidad. Si no había camas en atención en la UCI para internar al señor Poblete en el segundo ingreso, si no había camas, se le atendió donde se le recibió. Y al atenderse donde se recibió, no se le dio la calidad de atención que requería. No había calidad, no había disponibilidad. No había tampoco la previsión de poder atenderlo a otro sitio. Y eso lo califica como una omisión de atención la Corte Interamericana. Porque ya no hay camas, ¿qué hacemos? Habría que haberse visto una alternativa de trasladar a otro sitio donde tuviera las condiciones para poder dar el tratamiento adecuado a este paciente. Entonces, la Corte concluye que estas prestaciones eran básicas para el tratamiento de urgencias y que además ratifica que en el primer ingreso se le dio de alta de forma muy rápida, muy temprana, muy precipitada. Entonces, la Corte concluye, ante la falta de disponibilidad de ciertas medidas básicas,
el servicio de salud, las atenciones médicas que recibió el paciente, careció de la calidad mínima. O sea, ya no cumplía 2 estándares internacionales. Calidad mínima de atención y disponibilidad. No había disponibilidad. Llegó, lo tuvieron en una camilla y ahí lo atendieron hasta que ya viniera lo que viniera. Eso no es atención de calidad. No es disponibilidad. Ya no cumplía 2 parámetros. Y además también la Corte señala en este punto que la edad del señor Poblete también era una limitante para recibir una atención médica oportuna, ¿no? Era una persona mayor. Era evidente, constata la Corte, que no se priorizó su tratamiento médico a pesar de su condición crítica. ¿Qué estamos hablando acá? De un adulto mayor que es una persona vulnerable. Si una persona vulnerable, tenía que haberse visto cuál era el tratamiento adecuado, cuál era su situación crítica y qué tenía que hacerse. Entonces acá tenemos que es inaceptable, nos dice la Corte, la falsificación del consentimiento de alta que se hizo a nombre de sus familiares. La falta de información clara y accesible sobre la condición del paciente también es una falta. O sea, además de no haber camas, además de no haber previsto trasladarlo a un lugar de emergencia, lo dan de alta de forma temprana, no se toma en cuenta su edad, su carácter de vulnerabilidad, se falsifica el consentimiento de alta de los familiares. O sea, ¿qué accesibilidad puede haber? Ninguna, obviamente. Y además, ni siquiera se les informó cuál era el tratamiento, la emergencia, las señales que debían tomarse en cuenta. Y para ello la Corte señala que las personas mayores son sujetos de protección y que la edad no es ni debe ser una causa que obstaculice su desarrollo humano y el acceso a la protección de su salud. Y la Corte reiteró que las personas mayores son sujetos de protección en vista a su situación de vulnerabilidad y que recaen en el Estado las obligaciones mayores reforzadas respecto a la protección y garantía de su derecho a la salud, ¿no? Entonces, va tomando, no sé si ustedes se han dado cuenta, va tomando cuerpo en cómo se concibe el derecho a la salud de una persona mayor. ¿Quién es el beneficiario del derecho a la salud? Una persona mayor que tiene ciertas condiciones de vulnerabilidad. Y cómo esas condiciones de vulnerabilidad revierten en que tiene que haber una mayor obligación del Estado en velar por dar la mejor atención posible. Ahora, el perito también indicó la falta de capacidad de los recursos humanos para atender al señor Poblete. En relación a, se evidenció que no sabían cómo tratar a un adulto mayor, porque esa era la muestra de la atención, no se dieron cuenta. Un adulto mayor es frágil, y más aún con tantas enfermedades. ¿Qué dijo el perito? Dijo, las medidas que debieron tomarse eran básicas, ojo, no eran especializadas, básicas, elementales, para un hospital de mediana complejidad. Ni siquiera tenía que ser un hospital de alta complejidad. Es algo básico. Ahora, en el 2001, incluso en los 90 y en los 80 también. Si el paciente hubiese tenido una posibilidad de responder, esto era con la asistencia respiratoria mecánica y un control hemodinámico en una unidad cerrada. ¿Qué decía el perito? Que era algo básico, elemental, que se pudo hacer y que no se hizo. Entonces, el señor Poblete era un adulto mayor con patologías agregadas que hacían que su situación lo convirtiera en un paciente aún más vulnerable, ¿no? Es una de las premisas que llega a la Corte Interamericana. Otra premisa, se evidenció que no recibió un tratamiento adecuado conforme a su situación particular. En el segundo ingreso, existió urgencia de las prestaciones de salud requeridas en el caso, cuya dispensa de forma inmediata resultaban de carácter vital. Como paciente requería una atención médica urgente y de calidad, que el sistema de salud pública no proveyó, por lo que dicha situación derivó en una discriminación por su condición de persona mayor. Al no darle la atención que necesitaba y que requería el señor Poblete, se le había discriminado. ¿Por qué? Por su edad. Por su edad. No era importante que se vaya a su casa, darlo de alta.
Inclusive acá dice, ¿no?, que el médico había señalado, no, ya en su estado de salud como que ya no le quedaba mucho tiempo. Imagínense ustedes, seres humanos en esa situación, seres humanos concebidos de esa manera en la atención médica, ¿no? Preocupante. Entonces, de acá, ya para ir terminando, ya César nos va a cortar, creo, la señal. Espero que no todavía. Ah, bueno, señaló que todavía no. Esperemos que no, cruzaremos los dedos. Concluye, ¿no?, el Tribunal Internacional de Justicia Americano que el Estado chileno es responsable, ¿no?, por haber no garantizado al señor Poblete su derecho a la salud sin discriminación mediante servicios necesarios y urgentes en relación a su situación especial de vulnerabilidad como persona mayor. Por lo tanto, en cuanto al derecho de salud, el Estado chileno vulneró el derecho a la salud del señor Poblete conforme al artículo 26 de la Convención Americana y al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Poblete Vilches, ¿no? Entonces, acá se ve esa determinación de la responsabilidad. Ahora, ¿qué nos dice la profesora Laura Clericó? Es una profesora argentina que tiene especialización internacional en Alemania, profesora de nuestro curso de Justicia Constitucional, que analiza la sentencia, ¿no? Ella está de acuerdo con el sentido de la sentencia, pero ella cree que debió haberse dado mucho más en el análisis, ¿no? Ella ve que hay ausencia, no solamente de la vulnerabilidad, había que destacarla acá, sino también la situación de pobreza. En el marco del desarrollo de los derechos económicos y sociales, ¿qué impacto tiene la pobreza del señor Poblete? ¿Cómo era la obligación del Estado de garantizar su atención a la salud, teniendo en cuenta el contexto mayor, ¿no? Ella tiene una crítica alturada y positiva en cuanto a que la sentencia pudo haber sido mejor profundizada y dar un mejor derrotero, porque al final de cuentas se torna este caso como un amparo, ¿no? Como un amparo internacional que se resuelve para el caso en concreto, ¿no? Ahora, a mí me encantó la clase que tuvimos con Rogelio Flores, el expositor mexicano, que justamente señalaba que las normas que emanan de las sentencias de la Corte Interamericana deben servir no solamente para citar un parrafito que nos parece interesante, ¿no? Un parrafito que nos parece interesante porque concibe algo, sino él nos recomendaba siempre leer la sentencia en su contexto para entender qué es lo que ha resuelto la Corte Interamericana y poder entender la argumentación jurídica. Yo creo que para todos es claro acá cuál ha sido la perspectiva de la Corte Interamericana. Como ustedes van a ver luego, este proceso duró más de 20 años. Comenzó en la sede nacional, agotó la sede nacional, pasó a la Comisión Interamericana y luego terminó con sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Y evidentemente, acá también hay un problema, ¿no? Las jurisdicciones nacionales no acogen estas peticiones, ¿no? Y se tiene que ir a agotar la vía internacional, ¿no? Entonces también acá revela el acceso a la justicia, ¿no? El pronunciamiento de los entes jurisdiccionales en su momento. ¿Es un gran desafío el caso Poblete Vilches? Sí, es un desafío porque la Corte Interamericana en futuros casos que lleguen de vulneraciones del derecho a la salud de personas mayores tendrá necesariamente que abordar los aspectos que no ha desarrollado desde una lectura, desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, ¿no? Establece justamente aquí en la obra de la profesora Clericó, ¿no? La crítica que hace, ¿no? En cuanto a que la Corte en esta sentencia no echa una mirada al contexto regional. Parece inclinarse por un análisis individual del caso en la parte de justificación o mérito de la sentencia, por lo que no es claro en qué medida la Corte toma suficientemente en serio los condicionantes que determinan el derecho a la salud. Tampoco este derecho desde la posición de las personas que se encuentran en situación de pobreza
y en clara desigualdad de hecho para el goce efectivo del derecho a la salud. O sea, hay aspectos sociales y económicos de pobreza que han debido y han merecido un punto de alerta, ¿no? Desde acá, de la doctrina que estudia los casos, y que obviamente nosotros vemos que va a ser un desafío no solamente para la Corte Interamericana en casos futuros, sino también que debemos ya ir pensando nosotros en las Cortes Nacionales, ¿no? Debemos ir ya pensando y repensando cuál es el nivel de garantía y cuál es el nivel de satisfacción de los derechos cuando se reclamen en la justicia constitucional. Y por ello nosotros dejamos señalado de que aquí estamos ante una nueva corriente de protección de las personas, ¿no? Ustedes han visto acá que en forma reiterada yo he hablado de la vulnerabilidad. O sea, ahora estamos ya viendo al ser humano más allá del número de la edad. Estamos viendo al ser humano que es beneficiario de atenciones médicas, que tiene una condición particular, es una persona mayor, que tiene enfermedades propias que da la vida. En algunos casos tiene enfermedades crónicas o enfermedades irremediables, ¿no es así? Tienen un contexto de desatención. Por otra parte está el Estado, brinda atenciones, pero no tiene todo el equipo, todo el personal profesional para poder satisfacer esas atenciones. También hay una deficiencia de la calidad ética de los médicos. ¿En qué condiciones dan de alta a los pacientes? O sea, esto nos va a plantear una serie de problemáticas que ya ponen el tapete y que el caso Poblete va a permitir, creo yo, orientar y desarrollar mejor los casos que vamos a conocer, tanto en vía administrativa, los entes públicos, como en la vía judicial. Y bueno, como les he señalado, la sentencia caso Poblete Vilches, lo pueden ubicar ustedes en cualquier buscador de Google, que está el texto de la sentencia completa. También tienen ustedes las obras que sobre derechos de salud y otros temas desarrolla nuestra profesora Laura Clericó y que están colgadas íntegramente en la web, ¿no? Ahí tenemos Laura Clericó y otra coordinación, Interamericanización del Derecho a la Salud, que es una de las obras que tienen colgadas en YouTube. También les invito a ustedes a que puedan revisar y ver el canal YouTube de la Universidad Castilla-La Mancha, UCLM, en la cual ustedes van a poder apreciar diversas conferencias de diversos eventos y diversos cursos como el que llevamos nosotros con Roger, del especialista de justicia constitucional, interpretación de derechos humanos. Y bueno, la tarde ya terminó. Yo les agradezco la presencia física de todos ustedes. Agradezco al entusiasmo siempre del doctor José Antonio Neira Flores, director de FAJA, en brindar este espacio para que presencialmente ustedes puedan compartir con nosotros unos momentos dentro de toda la actividad diaria de cada uno y a la vez compartir estas ideas y reflexiones con nuestro auditorio en las redes sociales. Muchas gracias. Agradecemos la participación a nuestros expositores, haciendo la entrega de un certificado en agradecimiento a su participación expedido por nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores. Al doctor Roger Puma Paco, muy agradecido, doctor, por su participación. Gracias. Y asimismo a la doctora Emilia Bustamante. Bueno, igual, muy agradecido.